Quiero tomarme estos minutos para resaltar los aspectos que este servidor de ustedes considera relevantes y que me llamaron la atención. El primero de ellos es lo completo de esta revisión a las acciones de prevención, atención, persecución, reparación en algunos puntos. Me parece que con base a las atribuciones que tiene la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues precisamente el propósito del informe es exponer esas debilidades que se han identificado durante el último periodo, en este caso a reportar, a efecto de que éstas se conviertan en una oportunidad de poder fortalecer. Lo primero entonces es felicitar por lo integral del informe. Luego, en este 12º informe que presenta la institución del Procurador a la sociedad guatemalteca, me gusta lo que planteó Leatriz, porque le da un sustento epistemológico que antes pues yo no había observado, y es el tema de no solo enfocar en derecho, sino que analizar el fenómeno de la trata desde esos ejes integradores que se mencionaron, el desplazamiento forzado interno y la violencia de género. Quienes trabajamos en temas de trata de personas, hemos insistido que uno de los aspectos que debemos mantener siempre en discusión son las causas. Y hay causas estructurales más allá de los fenómenos económicos, sino que tienen que ver con la violencia de género, tienen que ver con la normalización de conductas, pero también con algo que, como se dice en el informe, oficialmente no es reconocido, que es el desplazamiento forzado de personas que están en una situación de vulnerabilidad y que aumentan el riesgo de ser víctimas al momento que deciden desplazarse forzosamente. Y esto, pues felicito y celebro el que tenga ese enfoque integrador, porque le da un sustento teórico importante. Trabajo en una fundación que desde hace más de 50 años estamos en Guatemala apoyando a niños y adolescentes, y por lo tanto no puedo dejar de pasar en alto el hecho de que el 63.9% de los casos son de niñas y de mujeres. Nuestra nueva estrategia ahora incluye esa perspectiva de género, la integración de comunidades que están históricamente excluidas, y entonces esos porcentajes de niñez y de mujeres pues no se puede dejar pasar por alto. Otro de los aspectos, ya lo mencioné, es que no hay un reconocimiento sobre el desplazamiento forzado interno, lo que dificulta tener información. La data es determinante para poder planificar, para poder focalizar la atención. Y en este caso, pues la recomendación de instar a la institucionalidad a asumir que es algo histórico. O sea, cuando leí el informe y luego lo discutía con la defensora, pareciera que se nos olvidaron los procesos migratorios históricos, ¿no? Como que si Guatemala no está permeada por esos flujos que de occidente a la costa, esos desplazamientos voluntarios o forcivoluntarios por necesidades de trabajo y de subsistencia, pero es algo histórico, y decir entonces que eso ahora no es considerado como un factor de vulnerabilidad o que aumente el riesgo para ser víctimas de trata, sí me parece que llama la atención. La recomendación entonces de incorporar en la agenda pública estos problemas de desplazamiento. Hay una recomendación en el área de esa visión de las víctimas que va dirigida al Ministerio de Educación, que quiero subrayarla, y es la que se relaciona con promover acciones afirmativas a favor de la educación, cito textualmente, de niñas, adolescentes y mujeres.
la inclusión laboral de mujeres y el derecho de niñas y mujeres a una vida, subrayo, negrías, cursiva, libre de violencia. Hemos normalizado la violencia, eso lo sabemos, pero no podemos, por lo tanto, nosotros que estamos conscientes, dejar de atender el fenómeno. Y entonces sí, es el compromiso del Ministerio de Educación de inundar las escuelas con este tipo de sensibilización. Resalto también aspectos relacionados con el perfil de la víctima. Dice el informe que en muchos casos, en 206 casos, no se registró la edad de las posibles víctimas de trata, pero también da cuenta que en el 78 se desconocía su pertinencia lingüística y también en muchos de ellos su género. Sabemos que el perfil de la víctima es determinante para una respuesta eficiente, pertinente, oportuna, contextual, edad, comunidad o identidad, género. Entonces la recomendación es para que se revisen esos formularios o los esquemas de registro de información a efecto de que sí podamos tener en lo posible, obviamente respetando la privacidad de las víctimas y su derecho a decirlo o no, o reconocerse o no, para poder tener una información que permita también abordajes con pertinencia. De las 162 víctimas de trata, lo dijo la defensora, 92 son niños, niñas y adolescentes, que es lo que aquí me llama la atención, el 56% del total, evidenciando, y la gráfica lo expuso, creo, si no recuerdo, un 33% más del año anterior. Quienes trabajamos con niñas y adolescencia nos tiene que llamar a reflexión. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? Porque aumentó el número de víctimas menores de 18 años. Se insta entonces a la Procuraduría General de la Nación, específicamente a la de Niñez y Adolescencia, para que continúe socializando su ruta de atención, para que mejore o fortalezca su recurso humano, de manera que sus equipos multidisciplinarios sean permanentes y puedan ser ocupados con un renglón presupuestario que no permita su movilidad o que dependa de la cooperación internacional. En los temas de prevención, subrayo que todavía existe confusión en los criterios de detección y lo contextualizan en el ámbito municipal. Eso ha sido una tarea y aquí creo que todos hemos hecho algo para poder clarificar el tipo de trata, que es complejo. Aún todavía no se tiene claro si son 14 o 16 modalidades, cosas tan básicas como esa. No digamos la definición de cada una de ellas que no está descrita en la hipótesis criminal y tenemos que recurrir e integrar otras normas para poderle dar contenido, lo cual dificulta muchas veces que el ente investigador pueda acreditar con indicios racionales y un juez pueda ligar. Si eso tan técnico, no digamos a nivel cotidiano en la detección, tenemos que trabajar en la recomendación y me parece muy buena recomendación sobre los criterios para la identificación. Todavía es materia pendiente. En consecuencia, hay que coordinar con el Ministerio de Gobernación, recomiendan, para que los teléfonos de recepción de denuncias, el 110 o cuéntaselo a, ¿cómo se llama?, a Valdemar o por los medios, para que incluyan a las 16 modalidades. Aquí ya se fija postura, hay 16, yo también estoy de acuerdo, porque muchas veces está restringido a las clásicas, a las más comunes, ¿verdad? Adopciones, explotación sexual, laboral, no sé qué tanto reclutamiento, ¿verdad? Y eso es algo que también quería resaltar en el informe, porque existe también una política de represión cuando
realmente detrás de muchos de ellos hubo una trata con fines de reclutamiento y se deriva a fiscalías para perseguir, pero sin que se considere que en su momento muchos de estos patojos, de esos jovencitos, también fueron reclutados para estructuras. Entonces, también tenemos que revisar esas posturas de persecución criminal. Y ya para terminar, en cuanto a la persecución penal, aquí se vuelve a hacer énfasis en la normalización de la violencia y en un tema que lo conversé yo el fin de semana con una psicóloga criminal, y es, yo le digo, mire, tengo la duda si la criminología también estudia este tipo de comportamientos de las víctimas que no se ven como tal y que están presentes en dinámicas revictimizantes, pero no se sienten víctimas. Y me decía, es que ahí tenemos esa gran deficiencia, porque pareciera que la criminología solo se ocupa del sujeto activo, del criminal, del delincuente, del fenómeno criminal, dejando a la víctima por un lado. Y yo le digo, bueno, en este informe que estoy revisando, rescatan eso, es decir, es importante que desde un enfoque victimológico se apoye sensibilizando, formando, para que toda aquella o todo aquel que está en una situación de explotación, pero no se reconoce como tal, o la sociedad no quiere reconocerlo porque lo ha normalizado o porque sencillamente es conveniente. No queremos identificar para que pueda pues rescatarse que efectivamente está siendo víctima y que lo que está viviendo no es algo que deba de continuar sosteniéndose. En síntesis, de nuevo agradezco la oportunidad y felicito a la institución, al procurador por su labor, a la licenciada Martínez porque conozco su trayectoria, sé su entrega y especialmente porque creo que tenemos un documento que nos permite tener una visión panorámica, pero también con un enfoque teórico que le da un contenido para mí relevante. Muchas gracias.